A continuación vamos a ver lo que es la presión y su relación con los fluidos, que es el nombre de nuestra etapa 1, fluidos. ¿Cómo es la presión dentro de los fluidos? Bien, nuestro primer tema es la llamada presión hidrostática. Vamos a abreviar como PHID, presión hidrostática. Bien, vamos a ejemplificar lo siguiente. Supongamos que estamos en una alberca, obviamente llena con agua. Y voy a tener tres personas, la persona A, la persona B y la persona C. Aquí la persona A se está flotando, está nadando aquí arriba en la superficie de la alberca. Tengo la persona B que está más sumergida, más o menos a la mitad. Y tengo la persona C que está nadando aquí casi en el fondo de la alberca. Aquí la pregunta es, ¿cómo es la presión con respecto al agua que sufre cada una de estas tres personas? Bien, la explicación es la siguiente. Esta persona A, como está aquí a mero arriba, pues prácticamente no recibe presión que ejerce el agua. Prácticamente la presión sería cero. Pero esta persona B, como tiene toda esta cantidad de agua encima de ella, lo que técnicamente se le conoce como columna de agua o columna de fluido, tiene toda esta cantidad de agua aquí arriba. Y el agua tiene masa. Y si tiene masa, tiene peso y va hacia abajo. Entonces, por verlo de cierta forma, está presionando, está apachurrando esta persona. Entonces, esta persona tiene cierto valor de presión. Y si lo comparamos con la persona C, que está casi en el fondo, esta persona tiene encima de ella toda esta columna de fluido, toda esta columna de agua. Entonces, tiene mayor cantidad de agua sobre ella. Por lo tanto, esta persona, por verlo de esa forma, para entenderlo, esta persona como tiene mayor cantidad de agua sobre ella y el agua tiene peso, se la lleva hacia abajo, entonces esta persona recibe más presión porque tiene más cantidad de agua sobre ella. ¿A qué conclusión llegamos? Que la presión de la persona A es menor a la presión que sufre la persona B. Y a su vez, ellos dos tienen una menor presión que la persona C. Y vamos a concluir. La presión hidrostática, mientras más profundo te vayas, va a ser mayor la presión que va a sufrir esa persona o el objeto. ¿Ok? A esta presión que sufren las personas o los objetos cuando están sumergidos se le conoce como presión hidrostática. Presión hidrostática la vamos a calcular con la formulita que dice la densidad del fluido por la acción de la gravedad por la altura o la profundidad a la que están. Esta sería la profundidad, esta sería la profundidad. Aquí no hay profundidad. Bien, esta es la formulita que vamos a estar manejando, una formulita muy sencilla, donde aquí pongo qué significa cada cosa. Presión hidrostática es presión hidrostática. Y como es presión, va a seguir siendo sus unidades de Pascal. Rho es la densidad del fluido. En este caso estamos hablando de agua, puedo hablar desde el petróleo, la gasolina, mercurio, no sé, cualquier fluido. Entonces la densidad que damos que era kilogramos sobre metro cúbico, tema que ya vimos video pasado. La G es la aceleración de la gravedad que consideramos constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la H es altura o profundidad. Depende de la perspectiva. Sean metros. ¿Por qué la perspectiva? Si esta persona voltea hacia arriba, para ella sería altura. Pero si lo está viendo esta persona, para ella sería profundidad. Es relativo. Bien, es una distancia.
hacia arriba o hacia abajo, como la quiera ver. Y se tiene que medir en metros, una profundidad de 2 metros, profundidad de 5 metros, etcétera. Ok, algo muy importante es lo siguiente. Cuando un objeto está sumergido, cierta masa, la presión no solamente va a ser hacia arriba. La presión a este objeto le va a llegar en todas las direcciones. Entonces, esto es algo muy importante. La presión se ejerce en todas direcciones. Muy bien, la formulita es muy sencilla. Presión hidrostática es igual a la densidad del fluido que estemos hablando por la gravedad, por la altura o la profundidad. Ok, por favor, copie esto. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que dice: encuentre la presión hidrostática en el fondo de un tanque lleno de gasolina con una profundidad de 7 metros. Y me dan de dato la densidad de la gasolina igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, vamos a poner datos. Tengo que la profundidad o altura es de 7 metros. La densidad del fluido es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Y también yo ya conozco el valor de la gravedad, que ese es constante. Así la manejamos. 9.8 metros por segundo al cuadrado, sabiendo que realmente no es constante, depende de la altura, pero para no entrar en situaciones lo vamos a manejar como constante. Y vamos a encontrar la presión hidrostática. Okay. La fórmula, sabemos que presión hidrostática es igual a densidad por la gravedad por la altura profundidad. Sustituimos, está directa la fórmula. Presión hidrostática es igual a la densidad, que vale 680, por la gravedad, que vale 9.8, por la altura profundidad, que son los 7 metros. Entonces la presión hidrostática va a ser igual a 680 por 9.8 por 7 igual 46.648. Y como sigue siendo presión, siguen siendo pascales. Bien, esta es la presión que va a haber en el fondo de ese tanque lleno de gasolina. Ok, bien, aquí está nuestro primer problema. Vamos a ver el siguiente problema. Bien, ahora el ejemplo número 2 dice, pregunta: ¿a qué profundidad se encuentra una persona en una alberca si sufre una presión hidrostática de 34.3 kilopascales? Muy bien, aquí hay de nuevo que me dan un dato de kilopascales. Vamos a explicar. Primero, datos. ¿Qué datos me da? Pues primero, me dice que es una alberca. Normalmente, si nos dicen que es una alberca, estamos hablando del agua dulce, no de agua salada. La densidad del agua dulce ya se la debe de saber de memoria. Densidad del fluido es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del agua dulce, porque del agua salada es de 1025 o 1030. Bien, esta es la densidad del fluido. Presión hidrostática. Presión hidrostática es 34.3 kilopascales. Y sabemos que la gravedad vale
9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me piden encontrar la profundidad o altura. Ok. Bien, ya definimos que si es una alberca, tiene una densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si me especificaran que tiene agua de mar, aquí sí hay que ponerle 1025 o 1030 según el dato que nos den. Depende de la salinidad que tenga esa agua de mar. Aquí lo nuevo es 34.3 kilopascales. Esta palabra kilo es un prefijo en física que significa miles. Kilo significa 1000. Entonces, 34.3 kilopascales es como decir 34.3 miles de pascales. Entonces, este dato vendría siendo, o multiplicamos esto por 1000 y sería 34.300 pascales. Y este es el dato que voy a utilizar. No quiero kilopascales, quiero pascal. Muy bien, ya aclarado lo que es kilopascales, que son miles de pascales. Entonces ahora sí vamos a la formulita. Dice presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad o altura. Pero me piden encontrar la profundidad o altura, hay que despejar la H. Bien, vamos a despejarla. Recuerde que para despejar aquí se queda, no se mueve, no se toca la variable que quiero despejar. Entonces, si densidad y gravedad, si los dos están multiplicando, y yo quiero dejar esta sola aquí, los dos van a pasar a dividir. Si los dos multiplican, juntos se van a dividir, entonces me va a quedar presión hidrostática sobre la densidad por la gravedad, me va a dar la altura o la profundidad. Entonces, la altura o profundidad es igual, solo vamos a conmutar la presión hidrostática sobre densidad por gravedad. Sustituimos profundidades, presión hidrostática que son 34.300 pascales sobre la densidad que son 1000 por la gravedad que es 9.8. La altura es igual. Por favor, un error muy común es que quieren hacer todo directo en la calculadora y así no es. La recomendación es, si hay operaciones arriba, déjelo arriba, anótelo. Si hay operaciones abajo, hágalas y anótelo y al final divida lo que le quedó. Aquí arriba no hay operaciones, me queda 34.300 entre 1000 por 9.8. Pues sabemos que es 9.800, pero vamos a hacerlo. Si no está seguro, 1000 por 9.8 igual 9.800. Y ahora sí, divido lo que me quedó arriba y abajo. Por lo tanto, la profundidad sería 34.300 entre 9.800 igual 3.5 metros. A esta profundidad está esa persona nadando en la alberca. ¿Okay? Vean, solo para demostrarle por qué si hago todo seguido no me queda. Sería 34.300 entre 1000 por 9.8 igual. Me da un dato diferente al que yo tengo. ¿Ok? Muy diferente. ¿Por qué? Porque la calculadora va a entender que usted está haciendo esta división y de lo que quedó usted multiplicaría por 9.8 y no es así. El 9.8 está abajo multiplicando. Por eso, repito, es importante que resuelva lo de arriba, resuelva lo de abajo y al final haga esa división de lo que le queda. Muy bien, este es el ejemplo número 2. Les voy a poner aquí los dos ejemplos que hemos hecho para que por favor los copie en su libreta.